Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela, la llave de Putin para presionar a los Estados Unidos. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular. Una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Como ustedes saben, recientemente el miembro de la mesa de negociación con la OTAN y la Unión Europea, representante de la dictadura de Putin, habló sobre la eventual posibilidad de que Rusia despliegue tropas militares a Cuba y Venezuela ante la eventualidad de que continúen las presiones de Rusia, supuestamente, para que Ucrania se una a la OTAN. Como ustedes saben, Rusia, la dictadura de Putin, quiere apoderarse por lo menos de la mitad del territorio de Ucrania, debido a que considera que es un territorio donde vive mayoritariamente una población rusa, mayoritariamente pero no totalmente, y que por eso tiene derechos para apoderarse de la mitad del territorio de Ucrania, la región del Donbass, Crimea y algunas otras partes más. Bueno, Crimea ya forma parte de Rusia en una especie pseudo jurídica de referéndum que hubo hace años atrás. Pero la región del Donbass, que es la región fronteriza con Rusia, no. Y esta región tiene mayoritariamente población rusa. Pero además de esa región, algunas otras partes del sur de Ucrania, también alega Putin de que deberían formar parte de Rusia y no de Ucrania. Claro, es que ahora tienen un gobierno antirruso, un gobierno pro-occidental, pro-democrático, encabezado por un muy peculiar presidente que era un actor de cine, bueno, cosas de la vida. Pero al final de cuentas, Ucrania está a un pasito de formar parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es como sabemos, una agrupación de países para formar un ejército unificado, aliado, en contra, lógicamente, del bloque comunista socialista encabezado por Rusia y China. Si Ucrania entra a la OTAN, obviamente cualquier pretensión de Putin sobre la mitad del territorio de Ucrania se tendría que olvidar de eso, porque ante cualquier invasión de Putin a Ucrania, tendría que saltar todita la OTAN. Y estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, países incluso como Turquía, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de países. Finlandia, bueno, un montón de países. Toda Europa, prácticamente toda Europa occidental, más los Estados Unidos y otros países más del resto del mundo, tendrían que ir a apoyar a Ucrania. Por eso a Putin no le conviene, no le interesa que nadie se meta en el asunto que Putin califica como un asunto entre Ucrania y Rusia. Pero ¿y entonces para qué mete a Venezuela y a Cuba en el asunto? Claro, quiere tener un mecanismo de presión en contra de los Estados Unidos para que sepa que si se mueven en Ucrania, Putin se moverá en Venezuela y en Cuba. Bueno, de Cuba lamentablemente no se puede hacer nada. Es una islita que está muy cerca de los Estados Unidos y que al final de cuentas, lamentablemente, la dictadura cubana tiene todo el poder sobre el país. Y bueno, es bastante complicado hacer algo en Cuba sin hacer algo primero en Venezuela. Y eso es lo que decía. Ya desde hace más de un año, desde este canal, hemos dicho que es importante eliminar a la dictadura madurista, sacarla del poder, porque no solamente destruye la economía, provoca hambre, destrucción, carencia de servicios, carencia de recursos, problemas de toda índole, de salud, educativos, infraestructura, la hiperinflación que supuestamente se ha frenado, y digo supuestamente, ya veremos en otro video por qué. Todos estos asuntos que provoca la dictadura madurista en Venezuela, la migración, que es un problema que afecta a todos los latinoamericanos, y adicionalmente ahora la inestabilidad de la región, que amenaza permanentemente a Colombia, y también a los Estados Unidos. Frente a eso, era por eso muy importante y muy urgente sacar a Maduro del poder en Venezuela. Ahora,
se da, los miembros del gobierno ruso se dan el gusto de amenazar con esto. Pero a ver, pongámonos a pensar. ¿Será realmente posible que Rusia pueda mover tropas significativamente importantes hacia Venezuela para de alguna manera generar un mecanismo de amenaza y de presión en contra de Colombia o en contra de los Estados Unidos como mecanismo de defensa frente a una movilización de la OTAN en Ucrania a favor y en defensa de Ucrania? La verdad es que es poco probable. Si bien en este momento existen de manera rotativa, algunos asesores que van a apoyar a las Fuerzas Armadas venezolanas desde Rusia, y lo hacen con armamento ruso, con armamento iraní, etcétera, etcétera. Si bien hay asesores, una movilización significativa que genere preocupación no es posible. Porque Rusia no tiene un ejército ni unas fuerzas armadas tan numerosas, ni mucho menos que tengan la capacidad de movilización como para moverse hasta el otro lado del mundo, vale decir, hasta Venezuela, ¿para defender qué? Para defender nada, simplemente para marcar una posición geopolítica. Podrían hacerlo desde ese punto de vista, marcar una posición geopolítica y establecer una especie de enclave militar en contra de los Estados Unidos. Pero no nos olvidemos que en Venezuela están las FARC, el ELN, Hezbollah, el Cartel de los Soles, el Cartel del Sinaloa, un conjunto de grupos delincuenciales que toman control de Venezuela y que no aceptan que nadie vaya y les diga qué hacer y qué no hacer. Incluso cuando se tienen que enfrentar contra la Fuerza Armada venezolana, en muchas de esas oportunidades terminan sacando afuera a las Fuerzas Armadas venezolanas o a la policía venezolana y sentando soberanía dentro de ese territorio que debería ser de Venezuela, del Estado venezolano, de las autoridades venezolanas, pero que termina siendo un territorio controlado por estos grupos delincuenciales. Que aparezca un grupo que supuestamente tiene que ser un grupo de defensa igual de la dictadura de Maduro, porque no entiendo de qué otra cosa sería, de defensa de las inversiones, de defensa de algunos sectores mineros en el arco minero del Orinoco, tal vez es probable. De todas maneras, es simplemente una mague de alguna muestra de poder geopolítico. Y ahora yo me pregunto, bueno, evidentemente no son una amenaza. Los rusos no son una amenaza en Venezuela para los Estados Unidos. Para Colombia muy poco. No lo son. Pero de todas maneras es una muestra de poder. Y en el juego geopolítico se tiene que entender que aunque parezca no ser real, es importante tomar en cuenta de que nunca hay que subestimar al contrincante. Puede parecer no grave, no una amenaza, pero nunca hay que subestimar al contrincante. Si deciden hacerlo y mostrar mediáticamente que han colocado tropas en Venezuela, habrá que tomar en cuenta eso como una amenaza a la región y principalmente una amenaza a Colombia. Y por eso Estados Unidos y los aliados de Colombia tienen que reaccionar de manera clara y concreta. Ahora bien, pongámonos a pensar este otro escenario. ¿Qué tal si más bien lo que está queriendo hacer Putin es entregar Venezuela para que la OTAN y la Unión Europea no se metan en Ucrania y así pueda apoderarse de Ucrania, o por lo menos de la mitad del territorio ucraniano? ¿Será posible que Putin sea tan despiadado y loco que quiera entregar a Venezuela a los Estados Unidos? Porque eventualmente si se mete podría recibir una intervención, cosa que no va a suceder en Ucrania por parte de la OTAN y de la Unión Europea. Ya lo han dicho. Lo máximo de lo que harán es sanciones económicas, como si eso hiciera algún daño. Realmente no lo hace. Y eso ya lo hemos visto y lo hemos comprobado con la situación en Cuba y en Venezuela, que al final de cuentas terminan aliándose con el narcotráfico y el crimen organizado, y de todas maneras esas sanciones económicas no sirven de nada. Así que yo me pregunto, ¿será realmente posible que quiera Putin entregar a Venezuela para que Estados Unidos tenga eso como un mecanismo para decir que no va a aceptar la imposición geopolítica de Rusia en Latinoamérica y abandonar Ucrania?
Así como alguna vez dijimos que era muy probable que Occidente abandone Hong Kong para evitar un avance de China en Latinoamérica. Parece que al final de cuentas fue así. Se abandonó Hong Kong. Hong Kong terminó básicamente apoderado por China. Y China retrocedió un poquito en sus pretensiones económicas en Latinoamérica, pero porque le costaban tiempo, esfuerzo y logística. Y además la región latinoamericana es muy inestable en términos políticos. Hasta hace pocos años dominaban los partidos de derecha. Ahora nuevamente dominan el mapa geopolítico de Latinoamérica los partidos comunistas, lamentablemente. Pero estoy seguro que eso va a cambiar pronto. La pandemia ha cambiado muchas estructuras del pensamiento de la población y muchos están pensando que una forma de salir rápidamente de la crisis es eligiendo a los populistas comunistas que les prometen el cielo y las estrellas para salir de la crisis, que al final no van a cumplir. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Bolivia. Va a pasar lo mismo en Chile. Entonces, habrá que ver. Pero esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar en cuenta y no lo puede tomar a la ligera. Estas amenazas de presencia rusa en Venezuela y en Cuba tienen que tomarlas con seriedad. Porque de lo contrario, Putin sabe muy bien el juego de la política e irá avanzando, al punto de que los mismos Estados Unidos se encuentren con una posición imposible de ser modificada. Ni en Ucrania, ni en Venezuela o en Cuba. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.